Entonces la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Voy a dar lectura a los reemplazos para esta sesión. El diputado don Jaime Sáez reemplazará a la diputada señorita Yael Lloman, también la excusa del ministro de Hacienda por las mismas razones del día de ayer, y ha ingresado con urgencia calificada de suma. Fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indican. En realidad estos proyectos están acá, le están poniendo urgencia, eso es. Algunos tenían simple, otros consuma ahora. Consuma. Fortalece la Superintendencia de Salud y modifica otras normas y modifica la ley del tránsito para tipificar y sancionar la conducta temeraria de vehículos y el que reemplaza el artículo 5 bis del decreto ley 3500/1980. No alcanzamos a ver de qué se trataba porque acaba de llegar el presidente. Simple. Para el despacho del proyecto que modifica la ley que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante la autoridad y funcionarios para extender su aplicación en los casos que se señalen y aumentar las sanciones por incumplimiento. Y respuesta a la biblioteca, por el oficio que se le mandó ayer, esta comunica que profesionales del área de economía y asesoría técnica de la biblioteca que ya se encuentran trabajando en la solicitud. Para cualquier consulta al respecto, la contraparte institucional responsable es don Pablo Morales, quien viene para acá. Así que lo más probable es que el tema esté resuelto ya para la vuelta. Muy bien. ¿Algo sobre la cuenta de alguien? ¿No? ¿Y algún vario? ¿No? Ya. Entonces vamos a continuar con el objeto de la sesión, que es votar el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, el boletín 17.641-13, calificado con urgencia y suma. Se encuentra invitado el ministro del Trabajo y Seguridad Social, don Giorgio Bocardo, y el jefe del Subdepartamento de Estudio de la Dirección de Presupuestos, señor Pablo Jorquera Armijo. Para comenzar entonces con la votación, vamos a darle la palabra. Ah, sí, diputado. Claro. No, presidente, ayer discutimos varios puntos, hicimos algunos hincapié en algunos temas, como por ejemplo que esté posado el guarismo en la ley del sueldo mínimo y no referirse al sueldo mínimo que existe. Tenemos un segundo sueldo mínimo en la legislación. Entonces, ya que tuvimos una extensa discusión ayer, que fue fructífera, la consulta si el Ejecutivo ingresó alguna indicación con respecto a lo que conversamos ayer, para saber si es que en definitiva una discusión fructífera o simplemente retórica. Ministro, tiene la palabra. Sí, buenos días a todos los diputados de la comisión. Señalar, porque vuelvo a repetir para que quede en la historia de la ley, esta fue una discusión que también tuvimos en la Comisión de Trabajo y particularmente los parlamentarios de oposición plantearon esta preocupación. Originalmente debo recordar que la indicación del Ejecutivo solamente, o sea, el proyecto original del Ejecutivo solo señalaba el ingreso mínimo mensual correspondiente para efectos de este proyecto de 529.000 pesos. Posteriormente, y fruto de esa conversación con los diputados de oposición, planteamos tres cuestiones. La primera era que en el artículo 4, que es el artículo que permite definir la línea base del proyecto y además es sobre las cuales están constituidas los informes financieros y las proyecciones de gasto, es que quedara establecido en el guarismo que efectivamente para esta ley el salario mínimo correspondía a 529.000 pesos, pero quedaba un mecanismo por default, que es el ajuste por IPC, que estaba contemplado en el proyecto original, pero dada la redacción del proyecto no era clara esa discusión. Y la segunda es que a partir de la modificación que hicimos en el artículo 8, que define de manera mucho más explícita los mecanismos a través de los cuales los ministerios de Hacienda y Trabajo pueden ajustar el proyecto, es que quedara como fórmula alternativa la posibilidad de reajustar a través de un decreto que permitiera fijar el nuevo guarismo en torno al nuevo salario mínimo. Nosotros planteamos que ese mecanismo nos parecía que era más razonable porque permitía una reajustabilidad automática, como por ejemplo hoy día con la nueva ley ocurre en la PGU, por ejemplo, que desde el 2027 en adelante se va a poder reajustar por IPC, pero entendiendo que podían haber momentos en los futuros gobiernos donde hubieran
otras alzas de salario mínimo que estuvieran por sobre el IPC, la potestad del Ejecutivo, mientras hubiera disponibilidad presupuestaria, poder hacer esa modificación. Entonces, si bien compartíamos esa preocupación, diputado, a nuestro juicio, en la indicación que estamos proponiendo aquí en este proyecto, recogemos parte de esa preocupación que fue largamente, de hecho, discutida en la Comisión de Trabajo. Pero solamente para que quede la historia, entendemos que en la indicación recogemos ya esa preocupación que usted bien señala. Muy bien. ¿Estamos? El diputado Sauerba. Mire, presidente, nosotros estamos en general de acuerdo con el proyecto. Tenemos algunos reparos respecto de la flexibilidad del proyecto para poder acceder, ¿cierto?, en situaciones específicas y en personas y grupos específicos. Entonces, me gustaría que el ministro nos diera alguna tranquilidad respecto de cómo se va a zanjar esa situación definitivamente, producto de todas las observaciones que se han hecho. Pero en general nosotros estamos de acuerdo con el proyecto y así lo conversamos con el gobierno y trabajamos en indicaciones junto con ellos, así que no tenemos mayor reparo, pero como le digo, ese es nuestro principal inconveniente. Bien, como pudimos discutir largamente ayer, este es un proyecto que busca conciliar varios objetivos. Y creo que eso es importante también que quede reflejado en la historia de la ley, y de ahí las distintas restricciones y también las distintas flexibilidades que el proyecto conjuga. El primero y el más importante, y creo que eso no hay que perderlo de vista, es que es un proyecto que lo que busca es fomentar la creación de puestos de trabajo formales en los grupos que hoy día tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral formal. Por eso dijimos que si bien este es un proyecto que tiene un enfoque pro pyme y que, por ejemplo, pone una limitación de 200 postulaciones por empresa, entendemos que al ser el objetivo la creación de puestos de trabajo formales no podíamos ser totalmente restrictivos con la participación de las grandes empresas, tampoco para discriminar a trabajadores que busquen puestos de trabajo ahí, y uno debiera pensar que sobre todo en momentos de dificultad es importante que toda la economía y todas las empresas produzcan y generen puestos de trabajo. De ahí que tiene un enfoque pro pyme, pero no es deseable para los objetivos de este proyecto que sea totalmente restrictivo con las empresas de mayor tamaño. Por otro lado, también hemos planteado, y esto es algo histórico, que hay dos grupos que desde que tenemos estadísticas en las series de empleo han tenido mayores dificultades para emplearse, jóvenes y mujeres. Pero también hemos advertido que en los últimos años personas de más de 55 años y personas con discapacidad también tienen dificultades para insertarse. De ahí que este proyecto, como segundo principio, incorpore los grupos prioritarios, que esperamos que este proyecto y otros, como por ejemplo Sala Cuna, ayuden a ir revirtiendo en el tiempo, pero entendemos que van a ser grupos que van a tener dificultades por distintas razones que hay que seguir fomentando. De ahí que estos grupos queden priorizados. De todas maneras, hombres jóvenes, hombres de más de 55 años, hombres con alguna discapacidad están incorporados en el proyecto. Ya, eso también es bien importante de señalar. ¿Dónde están las flexibilidades? Que era algo que se preguntó recurrentemente y que nosotros nos pareció razonable incorporarlo. Un último punto de principio, que este es un proyecto también que busca fomentar la participación de personas que tienen un desempleo de mediana o larga duración, que es un fenómeno que ha ido creciendo en el tiempo en el país, que entendemos que son las personas que más necesitan de un apoyo por las distintas razones que conversamos, entendiendo que una persona que a veces puede tener 1, 2, 3 meses de desocupación es parte de los ciclos regulares de los tiempos de pérdida de un trabajo y ganancia de otro. Ahora, ante las preguntas que se nos han señalado, ¿dónde están las flexibilidades de este proyecto? Primero, en que hay una posibilidad de fijar por decreto un guarismo de salario mínimo futuro. Segundo, permite, por ejemplo, modificar los valores del registro social de hogares. En algún momento podríamos indicar que el 40 que está fijado en este primer proyecto, pero que puede ser modificado, hay personas que están en el 50, en el 60, que podrían tener más dificultades. Hoy día más o menos los datos coinciden que el grupo, si uno ve las cifras de desocupación y de informalidad del primer quintil, son significativamente más altas que el resto de los quintiles de ingresos. Pero también puede modificarse los PES, por ejemplo, una perspectiva regional, entonces uno podría incorporar
una línea específica para que hubieran montos adicionales para apoyar una región, por ejemplo, o en otros casos incorporar también otra regla de desempleo de larga duración. Uno la podría modificar porque a lo mejor nos damos cuenta que el problema ahora está en 4 meses o en 8 meses. Y también en caso que se señalen catástrofes naturales, por ejemplo, inundaciones, terremotos, algún decreto del Ministerio del Interior, se pueden activar con mayor fuerza estas líneas. Lo que sí queda fijado por ley, y eso también que creo que es importante clarificarlo, es que como este es un proyecto cuyo foco es grupos priorizados, efectivamente estos 4 grupos priorizados que aumentan de manera significativa lo que había priorizado previamente, si se quisiera incorporar una línea específica como la que planteó el día de ayer el diputado Romero, efectivamente ese grupo priorizado se tendría que incorporar en la ley. Ahora, entendemos, como les decíamos, que estos son los grupos que hoy día tienen más dificultades. Creo que de manera transversal compartimos que son las mujeres las que hoy día tienen más dificultades y de ahí que ellas accedan de manera completa al subsidio en los distintos grupos, pero si uno ve las tasas de participación laboral, las tasas de desocupación, las tasas de informalidad, efectivamente este grupo que estamos planteando es el que tiene menos dificultades hoy día, de ahí que también sea un subsidio priorizado, entendiendo que tenemos recursos limitados. Evidentemente, si hay cosas que quizás uno podría mejorar en la redacción, serlas más precisas, pero manteniendo el sentido de urgencia que aquí todos nos han planteado que este proyecto ojalá se pueda aprobar prontamente, nosotros seguirnos a disposición de seguir dialogando este proyecto en los próximos trámites, pero si uno lo compara con los mecanismos que actualmente hoy día tenemos, el grado de flexibilidad aumenta de manera bien significativa, pero entendiendo que efectivamente en un diseño de subsidios siempre hay que priorizar para poder enfocar los recursos a los grupos que hoy día están teniendo más dificultades, pero que además se basan, hay que decirlo, en tanto en las estadísticas actuales como en las series históricas de empleo que conocemos. Eso, presidente. Presidente, está bien, yo comparto lo que el ministro sostiene. Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos situaciones específicas y puntuales. Por ejemplo, la región nuestra, la de Ñuble y la de la Araucanía, representan los niveles de cesantía más altos del país. Entonces, y de informalidad. Entonces, claro, uno se pregunta si quizá este proyecto puede permitir poner una focalización especial en esas regiones, por ejemplo. Dado a la situación específica y puntual, no porque sea la mía. No, la región de Ñuble tiene hoy día los índices lamentablemente más altos por distintos motivos, porque es una región agrícola que depende de la temporalidad y una serie de cosas que también, ministro, lo hemos conversado alguna vez. Nosotros tenemos hoy día una intención permanente, ¿cierto?, de subir los salarios, que a nosotros nos parece súper valorable, pero cuando tenemos a trabajadores, ¿cierto?, que no tienen los niveles de productividad suficientes, vamos produciendo solamente inflación y desempleo. Pero y ahí hay otros temas que yo alguna vez le planteé también a la ex ministra respecto de la capacitación y la escolaridad. Hoy día tenemos en Chile todavía 5.300.000 personas que no tienen cuarto medio. Entonces, cuando tú le quieres subir el sueldo a alguien, es muy complejo, muy difícil. En mi región hay 80.000 personas que no han terminado el cuarto medio. Entonces, cuando tenemos una política, ¿cierto?, que no prioriza la formación de ese tipo, es muy complejo aumentar los salarios y también es buscar y encontrar empleo. Entonces, por eso, ministro, en el fondo, a lo que yo me refería con esto de la flexibilidad es respecto de hechos específicos como ese, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me interesa que... Gracias, presidente. Sí, siguiendo la línea del diputado Sá, bueno, aquí hay regiones donde hay una informalidad muy grande, pero no está focalizada solo en jóvenes de 24, o sea, de 18 a 24, en mujeres de 24 a 54, de adultos mayores, está focalizada en no solo desempleo alto, sino que informalidad alta en general. Entonces, en el siguiente trámite, porque en este ya estamos encima, flexibilizar un poco en el evento de que queden recursos disponibles durante el año, digamos, porque no va a ser que están esperando esto para obtenerlo. A veces sobran recursos en los proyectos, sobre todo en los subsidios. Poder ampliar también a hombres entre 24 y 54, porque si tenemos el problema de la informalidad, no es solamente de estos
que estamos aprobando hoy, sino que también hay hombres entre 24 y 54 que a veces les cuesta muchísimo volver a encontrar trabajo en sectores en que efectivamente son demandantes para reactivarse. O sea, va a pasar en el tema de la construcción, va a pasar en el tema de la agricultura, turismo, no sé. Hay temas donde hay que reforzar, poder volver a formalizar, pero también poder volver a dar trabajo. Entonces, no sé si se podrá flexibilizar en el evento, y partiendo por las pymes. O sea, efectivamente, en verano, por ejemplo, es demandante el tema para las pymes, poder hacerles una ayuda, pero no, abrirlo un poco si efectivamente vemos nosotros de que, o ustedes en caso de gobierno, que en octubre, por ejemplo, llevan un 60% ocupado. Bueno, abrir el otro 40% en ese tiempo, en esos meses para los hombres también entre 24 y 54. Yo creo que ahí tenemos un pequeño problema, y yo no quiero, yo sé que esto es la suma de los tres proyectos, cuatro, perdón, que eran, entonces ahí se juntaron en uno y no va a haber mayor gasto fiscal. Está bien, me parece bien, y con la flexibilidad que hay también. Pero falta ese detalle en el evento de que no se ocupen los recursos. Creo que debería quedar la puerta abierta para poder financiar a hombres entre 24 y 54. Gracias, presidente. Una duda que no se contestó ayer, que en el fondo, ¿cuántos subsidios actualmente tenemos? Lo dijimos 2 veces, no se contestó. La verdad que sabemos que vamos a llegar a un máximo de 650.000, o en teoría podríamos llegar a 650.000. Difícil veo llegar a más por la cantidad de desempleados y por las condiciones que requiere, pero nos gustaría saber qué es lo que estamos reemplazando, porque no ha quedado claro ese número más allá de el número de potenciales, digamos. Ya, lo primero, sobre las reglas de flexibilidad, a propósito de la pregunta que se hacía a regiones, que hay que decirlo, no es una preocupación solo que ha aparecido durante este proyecto, lo hemos conversado con parlamentarios de Ñuble en muchos casos, de Araucanía, en algunos momentos también de Tarapacá, lugares donde efectivamente a veces las situaciones de desocupación o de informalidad están por sobre las cifras de la media nacional. ¿Qué cuestiones sí se pueden hacer con este proyecto? Lo primero, por ejemplo, uno podría determinar en alguna de las regiones que las personas que están atravesando por una situación de informalidad o cesantía van mucho más allá que el registro social de hogares de 40%. Entonces uno podría habilitar que solo en la región, por ejemplo, de la Araucanía o de Ñuble, el registro social de hogares llegara al 60%. Y con eso inmediatamente en esa región la cantidad de personas que se podrían incorporar al subsidio aumenta de manera significativa. Eso con la actual redacción del proyecto se puede hacer a través de un decreto de Hacienda y Trabajo. Entonces, por ejemplo, los grupos priorizados están definidos por ley, eso sí. Pero uno podría, cuando dice, por ejemplo, aumentar de 40 a 60, efectivamente, muchas más mujeres, muchas más jóvenes, muchas personas mayores pueden postular a ese concurso. Entonces, ese parámetro que uno mueve el registro social de hogares, algunos porcentajes, permite, por ejemplo, incorporar a más personas, o bien que nos enfocáramos que justo en una región el problema está en jóvenes. Entonces movemos solo el de jóvenes. Entonces, en ese sentido, tanto el registro, o en otro momento nos demos cuenta que a lo mejor esta distribución que es 20 para empresas, 10 para trabajadores, a lo mejor en algún momento se requiere invertir, o se tiene que poner 25 empresas, 5 trabajadores, y viceversa. Entonces, esos parámetros permiten incorporar, ampliar la cantidad de personas que acceden al subsidio, y eso permite efectivamente que en una región que a lo mejor definamos por su alta informalidad, que generalmente la informalidad está más concentrada en jóvenes, de hecho, y en personas de más de 55 años, uno al elevar el parámetro del registro social de hogares inmediatamente incorpora a muchas más personas en el subsidio. Entonces, sí hay herramientas que permiten justamente abordar esta situación. Respecto al grupo que se ha señalado, evidentemente hay ciertas tanto restricciones de diseño en el entendido de priorización, y también hay ciertas restricciones en materia de presupuesto.
quizás uno podría evaluar algunas reglas excepcionales como las que se señalan. Podemos evaluarlas dentro de los marcos fiscales que tenemos. Eso lo podemos ir revisando en los próximos trámites. Pero hay algo que sí me gustaría destacar. Aquí nosotros estamos construyendo una estructura de subsidios que tiene una potencialidad de mejora en el tiempo que es muy distinta a la que teníamos con los mecanismos de subsidio anteriores. Entonces, nuestra preocupación es dejar instalada una estructura mucho más moderna que permita que cualquier modificación futura sea mucho más factible de hacer. Pero para resumir, lo primero, hay sí cosas que pueden ampliar de manera muy significativa los subsidios en regiones a partir de los parámetros que yo señalaba, por ejemplo, registro social de hogares. Podemos darnos cuenta que a lo mejor en el caso de la Araucanía el desempleo de larga duración está a lo mejor en 4 meses, 5 meses. Entonces hay parámetros que uno podría modificar e incorporar a miles de personas más potenciales beneficiarias del subsidio. Y eso a veces en el efecto nacional es menor, pero en el efecto regional es muy significativo. Ya, respecto a los actuales beneficiarios del subsidio, actualmente tenemos beneficiarios del 2024, 299.000 del SEG, del Subsidio de Empleo Joven, 395.000 del BTM y 17.000 del Subsidio de Previsión de Trabajo Joven, lo que le paga las previsiones. Ahora, hay que decir una cuestión, si uno son 400, alrededor de 700.000 beneficiarios que están en el registro. Entonces uno inmediatamente lo que quería pensar, este subsidio, si bien aumenta los beneficios, reduce el número de beneficiarios. Pero hay que señalar lo siguiente, que hay 229 de los 377.000 beneficiarios de... aquí, lo siguiente. Voy a dar 2 ejemplos con el SEG. Ya, el SEG hoy día, 3 cosas. El primero equivale a 162.000 millones, duración de 7 años, de ahí el presupuesto de 74.000 millones que lo hemos señalado, tiene un monto máximo por trabajador de 21.000 y un monto promedio del empleador de 10.000. Pero de los 337.000 beneficiarios que tenemos en el SEG, solamente tenemos 299.000 con pago mayor a 0, porque hay muchas personas que en los meses que cambia la situación quedan en 0. Entonces, en términos de beneficios efectivos y no simplemente computados, los beneficios del SEG y el BTM son actuales, son iguales o menores a los que tenemos hoy día. Si uno va al BTM, las cifras son mucho más decidoras. De los 592.000 beneficiarios que aparecen en el registro, que uno debería decir son muchísimos más que los actuales, solo 395.000 tienen pago mayor a 0. ¿Ya? Y eso sin considerar la enorme cantidad de personas que tiene pago 10.000, 5.000, 7.000. Entonces, para hacernos una idea final, si uno ve, falta una tabla aquí. Entonces, si uno se hace una idea final, efectivamente, si uno ve el total de los beneficiarios, está hablando de alrededor de 750.000 beneficiarios actuales, pero si uno lo lleva a la cifra de beneficiarios con beneficio distinto a 0, es igual o menor a la que actualmente el SEG y el BTM van a llevar adelante. Si les parece, para llevarlo de manera ordenada, se los podemos enviar el dato, pero algo que se discute poco de estos proyectos es que los actuales subsidios tienen muchísimos beneficiarios contabilizados con pago 0. Entonces uno ve el total agregado y pareciera que uno está reduciendo el número de beneficiarios, pero si descuenta a los que tienen pago 0, la verdad que son iguales o menos a los que actualmente tenemos. Muy bien. ¿Les parece que empecemos a votar? ¿Ya? La señora secretaria nos va a explicar el procedimiento. Sí. Estábamos esperando a los demás. Ya. Presidente. Por favor, Para que explique la señora secretaria. ¿Pueden seguir con el comparado? Ahora sí vamos viendo los artículos. Sí, porque pasa lo siguiente. En este texto del comparado está todo lo que se ha modificado. Entonces, hay artículos sin indicaciones y hay otros artículos que solo tienen indicaciones formales, cambio de números. Eso lo adecuamos nosotros como Secretaría si ustedes aprueban el artículo. A su vez, hay artículos que la Comisión Técnica de Trabajo no los señaló como artículos de Hacienda en el minuto que ellos lo vieron. Sin embargo, a través de indicaciones,
el Ejecutivo ha presentado indicaciones a los artículos incluso que no fueron señalados, pero con su respectivo informe financiero y que además tiene incidencia en materia presupuestaria, porque claramente lo señala el informe financiero. Por lo tanto, lo que respecta a la cuestión formal, estamos que hay presidente. Y nadie ha presentado votación separada para ningún artículo. Por lo tanto, dicho esto, y dado que esto se presentó hace más de una semana, te lo entregamos, usted decide, presidente, Sí. podrían ser votados En un acto, ¿le parece? Sí, ya. Tome la votación y después votamos estas ¿Hay indicaciones. una sola claro. indicación? No, hay que votarla antes de Ah, ya. Hay una indicación que se refiere al artículo 4º, pero se refiere al artículo 4º, no al original, porque el artículo 4º del proyecto de ley fue rechazado por la Comisión Técnica y el Ejecutivo lo repuso en una indicación. Y la indicación del diputado señor Santana va a lo repuesto por el Ejecutivo, que está en la segunda página. Entonces, sí. ¿Le parece si vamos leyendo mejor la del diputado Ya. Santana? Porque además me la cambiaron. Ah, Entonces, ya. Por eso tenemos que votar primero esa indicación. esta indicación Ya. primero. Ya. A este, Votémosla ya. al tiro para que. Artículo, en la página 3, No, por eso. página 3, título segundo, el sistema de subsidio unificado del empleo, ¿sí? Modifica lo siguiente. Dice, el subsidio unificado del empleo y sus beneficiarios. El sistema de subsidio unificado de empleo beneficiará a las personas trabajadoras dependientes de los distintos grupos prioritarios y a las empresas, y le agrega, correspondientes beneficiados conforme a esta ley, que ya se señalan por ley cuáles son los beneficiarios en el mismo proyecto de ley, mediante un aporte monetario de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual que paguen a los trabajadores respectivos. Y luego agrega los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos, y readecuándose entonces los que actualmente existen. Dice lo siguiente. Las empresas definidas como micro, pequeño, mediana empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 20.416, tendrán un derecho preferente para acceder al subsidio establecido en esta ley. El derecho preferente será efectivo conforme al procedimiento y mecanismos que serán regulados en el reglamento a que se refiere el artículo 9 de esta ley, que lo vamos a ver. Estarán excluidas del subsidio las empresas individuales de responsabilidad limitada que tengan un único trabajador o una única trabajadora dependiente que coincida con él o la constituyente de la empresa y las sociedades por acciones que tengan un único trabajador o una única trabajadora dependiente que coincida con alguno de los socios o alguna de las socias de la sociedad, y asimismo estarán excluidos del subsidio los referidos trabajadores. Por su parte, el trabajador por el cual la empresa solicite el subsidio deberá ser de aquellos definidos en la letra B del artículo 3 del Código del Trabajo, trabajador que además deberá ser contratado con una duración indefinida. Y el resto del artículo sigue exactamente igual. Esta es la primera parte de la indicación del diputado señor Santana. Pongámosla en votación. Tenía que votar primero la indicación Ya. y a continuación el otro artículo que tiene indicaciones. Señor Bianchi, Sí, unánime, no sé, pero tiene que ¿Unánime? tomar la votación igual, ¿sí? no, tengo que tomar la primera para ver lo que están Para presentes. saber los que están presentes. Ya. Señor Bianchi. Señor Cifuentes. En contra. Señor Bianchi me dijo a favor. Contra. En contra. Perdón. De nuevo, señor Bianchi. Ahora sí. Ahora sí. Señor Cifuentes, en contra. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Millao. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Sauerbaum. Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Presidente. En contra. Ya. 12 unánime en contra.
Rechazada Ahora la sí, indicación. ahora todo el resto, menos el artículo 25, que el diputado señor Santana ha presentado otra indicación. Ya. ¿Sí les parece? ¿Les parece? ¿Sí? Así, presidente. ¿Sí les parece? Ya. No, todos los demás artículos, Menos menos el 25. la indicación que tenemos que votar después. ¿Ya? Para que pongan atención. ¿Les parece ya? Todo Aprobado menos, por unanimidad entonces. todos el menos por unanimidad, presidente. Sí. Perfecto. Entonces, 12 Y ahora el resto de la unánime. indicación. Ahora el 25, que es del señor Santana. Espere, déjeme buscarlo. 25. Acá está. Ya. Agrega entonces a continuación del punto de ya. Dice lo siguiente. La misma pena será aplicable, está hablando del delito penal por irregularidad de la percepción del subsidio. No está el diputado Santana, pero para precisar esto, le puedo preguntar a la asesora que está acá. Lo que pasa es que el Ejecutivo repone un artículo, que es el artículo 4. Por lo tanto, la numeración va a cambiar. Quiero saber si se refiere al artículo 25 actual en el mismo comparado. ¿Es ese? Por eso, como es este, ¿te refieres a este? Ok, estamos. Ya, lo voy a leer. La misma pena será aplicable al empleador de aquellas empresas que, con igual propósito, incluya en sus planillas a personas trabajadoras inexistentes o que no presten servicio efectivo, así como también a los empleadores de aquellas empresas que informen remuneraciones distintas a las efectivamente pagadas e imponibles por la empresa. Y agrega, además, la misma pena será aplicable al empleador que modifique los términos de la relación de trabajo de sus trabajadores dependientes para reducir su renta bruta mensual con el objeto de obtener el subsidio, o bien que modifique la renta bruta mensual de sus trabajadores dependientes con el objeto de obtener un subsidio de cuantía mayor. Esa es la parte que agrega. Y asimismo, si quiere me va por inciso porque son dos, o lo leo completo. Agrega el siguiente inciso final nuevo a este mismo artículo. No podrá, se señala, la empresa beneficiaria reducir las remuneraciones de sus trabajadores dependientes como consecuencia de la obtención del presente subsidio. La empresa beneficiaria que incurra en la conducta anterior será sancionada conforme a lo puesto 506 del Código del Trabajo por cada trabajador dependiente. Eso es no sé si a lo mejor el Ejecutivo... Coloquemos, quiero comentar en contra. Voy a tomar ¿Unánime? la votación. Si le parece. ¿En contra? ¿Sí? ¿En contra? Ya. Rechazado entonces por unanimidad. Ya, entonces está todo votado, presidente, diputado informante, Por favor, diputado informante o diputada. diputada informante, señor Sauerbaum. Muy bien, se lo merece por todo el trabajo que hizo por esta ley. Muchas gracias, ministro, muchas gracias también, diputados y diputadas, por la asistencia y la participación. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.